Y lo que nos encanta es que el vecino tenga cada vez mejor percepción del servicio del administrador de finca gracias a que Brocalia aporta su granito de arena en un dolor que tiene diariamente y se lo resolvemos adecuadamente. Esto es Historias Aseguradas, un podcast que busca dar espacio a las personas que mueven y transforman el sector asegurador español. Mi nombre es Martín, soy CEO de Folium y he venido a dar con el sector asegurador completamente de casualidad. Y quizás por ello me causa mucha curiosidad conocer cómo las personas han llegado al sector asegurador, se han mantenido tanto tiempo y me interesa su visión de futuro y la intersección con la tecnología. En estas conversaciones me propuse explorar el pasado, presente y futuro de las personas que mueven al sector asegurador en España. Y aquí se las brindamos. Bienvenidos a Historias Aseguradas. Alejandro Marín es de Cádiz y se encuentra construyendo Brocalia desde el 2003. Se puede decir que Alejandro ha respirado seguro toda su vida, ya que es la tercera generación de aseguradores y sus 3 hermanos también trabajan en el sector. Sin embargo, Brocalia es un actor diferente en la distribución de seguros. La compañía, que hoy forma un equipo de unas 35 personas, cuenta con un nicho claro en pólizas de comunidades, apoyando a los administradores de fincas con una plataforma tecnológica muy atractiva. Se podría argumentar que Brocalia es un híbrido entre una correduría y una insurtech. Y lo más interesante es que Alejandro cree que esto recién es el comienzo. Por último, mientras no encontramos a Alejandro trabajando, lo encontramos disfrutando de su vida familiar con su mujer y 3 hijas, de los amigos y de una buena cerveza en un chiringuito, en ese exacto orden. Por todo esto, es un placer para mí dar la bienvenida a Alejandro a este nuevo episodio de Historias Aseguradas. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y contar un poco de la historia de Brocalia. El placer es todo mío. Y si quieres, ya vamos por las preguntas. ¿Podrías contarme un poco sobre ti, sobre tu vida familiar y cómo el sector estuvo desde ese origen? ¿Qué recuerdas de esos primeros contactos con el sector asegurador? Vale, mira, yo hice un breve paso, estudié Ingeniería Técnica Naval, hice un breve paso por el Departamento de Ingeniería de Astilleros Españoles, que ahora se llama Navantia. Pero enseguida me incorporé al negocio familiar, que era algo que le había dicho a mi padre que no iba a hacer nunca, ¿vale? Que esto es muy habitual. Pero se ve que eso de llevar 3 generaciones o 2 generaciones, pues nada, te marca en tu día a día, porque las conversaciones en la casa son seguros y ya está, es algo que al final sucedió. El primer contacto que tengo con el sector, bueno, empecé desde muy crío echándole un cable a mis padres en la correduría, porque era un momento en el que transicionaban entre agentes y corredores de seguro. Una era predigital en el que había mucho papeleo y en el que había mucho orden que poner, mucha solicitud que escribir a mano, y ahí echaba yo los veranos echando un cable con la familia. Decir, mira, niño, no te quedes ahí en la cama todo el verano y tira para abajo. Y no menor que, bueno, son 4 hermanos, ¿correcto? Y los 4 Sí, trabajan en el sector. Incluso tengo entendido que tu hermana también trabaja en Brocalia. sí. Natalia es socia directora del departamento de siniestro en Brocalia, más de un departamento core dentro de Brocalia. Y la verdad que sí, mis otros 2 hermanos también están en otro proyecto asegurador, así que bueno, al final, no sé, pero vamos eso, cuando mi madre, a medida que íbamos naciendo, ha tenido usted un corredor de seguro, porque no hemos fallado ninguno. Esas reuniones familiares me imagino que Buah, se toca es bastante que, el tema, ¿no? claro, mi padre además, que ha sido una persona muy involucrada en el sector, en el asociacionismo, y bueno, al final cada emprendedor lleva a su casa su trabajo, mi madre también trabajaba y era inevitable las conversaciones de seguro, y ya lo tiene, pues, lo ves como normal, y bueno, y eso te va eso dejando un pozo y una gota que al final pues dices tú, oye, fuego para adelante. Excelente. Y de esos primeros días, ¿alguna anécdota que recuerdes? Quizás, bueno, de esos primeros contactos trabajando, echando un cable. Sí, yo después cuando ya me decidí profesionalmente a entrar también en la correduría, que la decisión fue, oye, pues para echar horas construyendo un negocio, la he hecho en el negocio familiar. Es verdad que cuando entré, pues eso, mucho despiste, mucha inseguridad.
Te falta mucha formación, te falta experiencia. Y un negocio familiar es que o sea, es una locomotora que va a 250, que no para y que no te da tiempo a tomarte ningún respiro. Y ahí tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y muchas cosas. Y yo hice bien en pasar por todos los departamentos. Yo he archivado siniestro, administración, he grabado pólizas, he vendido pólizas, he estado en todos los departamentos. Yo creo que eso me dio una visión 360 del negocio, de conocer eh, cada peculiaridad de cada departamento y cuántos procesos eran optimizables para escalarlo, porque al final se trata siempre de eso. Y en esos primeros días, qué bueno que pasaste por varios procesos, de alguna medida empezaste a encontrar estas oportunidades diferentes, no solo de automatización, sino de cómo poder especializar un poco más a la correduría de aquel entonces. Y de una de esas iniciativas es que tengo entendido que nace Brocalia, ¿no? Como un proyecto también de investigación. ¿Puedes contar un poco esa historia? Sí, claro. Mira, esto es verdad que tuve la suerte también de que mi padre tuviera una visión muy amplia sobre las posibilidades del sector, ¿no? Ahora, bueno, ahora esto le llaman I+D, pero en aquel momento era mi padre, niño, ahí tiene un ordenador y a ver si nos vende algún seguro por internet, ¿sabes? Ponte ahí a ver qué hace. Con todo el conocimiento previo que había adquirido. Y montamos un proyectito en el año 2001, ¿eh? O sea, desde Cádiz a intentar montar un proyecto de venta de seguros por Internet, que aquello fue un fracaso estrepitoso. Pero aprendimos mucho sobre eso. Y entonces entendíamos que había muchos caminos complementarios a la mediación tradicional y que yo creo que merecía la pena seguir explorando esa vía. El fracaso no nos supuso decir, bueno, pues ya está, ¿no? Esto no tiene ningún sentido, no en absoluto. Yo creo que todo el aprendizaje que obtuvimos y intentamos seguir aplicándolo. Y efectivamente, Brocalia nace, bueno, por dentro de una de esas pruebas y de ese laboratorio que habíamos construido intentando meter tecnología a la parte de seguro, eh, por una demanda del propio cliente, del administrador de finca, que esto yo creo que es lo que hace más sólido el proyecto Brocalia, que no es una invención que ha tenido un corredor para intentar vender seguros a un colectivo, sino que hay un colectivo con un dolor que ya hace tiempo decía, oye, la relación entre la administración de finca y los seguros está rota, necesitamos que alguien arregle esto. Y ahí es cuando, bueno, nos pusimos manos a la obra, tenemos problemas pidiendo presupuesto, comunicando parte de siniestro, pues ya está, si estos son tus dos grandes problemas, vamos a intentar resolverlo. Y me da igual que el administrador esté en Cádiz, que en Burgos, que en Valencia. Pues utilicemos Internet, conectividad con base de datos y enseguidita montamos ahí un producto mínimo viable, ¿no? Que le dicen, y funcionó bien. Claro, y conectando todo eso ahora con el presente de Brocalia, han declarado que, bueno, estaban unas 7.500 pólizas, ahora creo que has actualizado a 8.000 y creciendo, pero digamos, ¿cómo se compone a grandes rasgos esa cartera? ¿Es 100% de pólizas de comunidades? ¿Mantiene además la estructura de la correduría tradicional? Si tuvieras que describir la cartera actual de Brocalia, además de la plataforma tecnológica, obviamente, ¿no? Claro, claro. 8.168 pólizas hace 5 minutos. Un dato es una métrica que tengo en la cabeza diariamente, que nos importa mucho más el número de pólizas que la prima, dicho así, porque el concepto de que un administrador haya decidido trasladar o sea, a Brocalia la responsabilidad de la emisión de la póliza nos da mucho más valor que el importe en sí de la póliza. A ver, vamos, generalizando, ¿verdad? Queremos decir que nuestra gran métrica es esa, es saber que hoy por hoy tenemos 8.168 edificios asegurados y con un crecimiento mensual muy grande y con un nivel de retención muy grande. No es el 100% de nuestra cartera, tenemos, o sea, en el ramo de comunidades el 70% más o menos de nuestra cartera, después hay un 30% que tienen que ver con productos satélites vinculados a la comunidad. El seguro de hogar, seguro de comercio de las propias comunidades o bien productos satélites vinculados a la figura del administrador de finca. Salud, vida, autónomo, al final el administrador de finca termina encontrando un ecosistema dentro de Brocalia para resolver el problema de la comunidad y ciertos problemas suyos en su día a día. Claro, eso creo que lo que me parecía interesante. Obviamente, el modelo de negocio de Brocalia está bastante relacionado a la emisión de póliza, pero la plataforma en sí misma no se comprende únicamente de ello, sino que, como tú decías, ¿no? Le resuelve
distintos problemas al administrador de fincas que por derivada, además, eventualmente querrán pasar o incorporar esas pólizas dentro de Brocalia. ¿Correcto? Exacto. Correcto. Al final, bueno, la segunda parte viene si el administrador de finca está contento con la primera parte del servicio. Yo creo que si tuviéramos que hablar de qué valora especialmente el administrador de finca de Brocalia, es que Brocalia ha visto al administrador de fincas como administrador de fincas. Y esto puede parecer una tontería muy grande lo que acabo de decir, pero tiene un matiz muy importante. Cuando históricamente una compañía, un broker, se ha querido acercar a un administrador de fincas, lo ha visto como le hablan en términos de negocio, de número de pólizas. Nosotros, Brocalia siempre habla de la parte de servicio y de resolución del problema. O sea, usted tiene un problema serio y nosotros venimos a resolvérselo. Y está siempre por delante la parte del servicio frente a todo lo demás. Obviamente, con el buen servicio queremos el upselling y que el administrador no traiga esa primera, esa segunda y esa tercera y al final termine gestionando su cartera de inmuebles con nosotros. Pero partiendo de la parte de servicio. Tenemos ahí en desarrollo unos niveles de conectividad altísimos y mucha eficiencia en la entrega de información al administrador. Espectacular. Y ahora yendo un poco más hacia el futuro y la proyección, lo adelantábamos un poco en la introducción, por lo que hemos conversado, esto es recién el comienzo de Brocalia, por más que está hace 20 años, pero hay una ambición bastante importante, no solamente en la región, sino que para toda España. Pero ¿ya has pensado también en qué legado te gustaría dejar, tanto personalmente como Brocalia? Es una pregunta un poco abstracta y abierta, pero ¿qué pensamientos tienes al respecto? Siempre he querido pensar en construir una marca reconocible para nuestros clientes. Que esté por encima, que la marca Brocalia esté por encima del CEO y de mi hermana Natalia y de, o sea, de los fundadores. Que cuando un administrador de fincas piense en Brocalia, piensa en una empresa que su único objetivo es ayudarlo a ser mejor administrador de fincas. Nosotros tenemos muy poquito ego en eso. O sea, lo importante que tiene que hacer Brocalia es hacer mejor al administrador de finca. No es ser mejor correduría porque tu fin es hacer mejor al administrador. Y lo que nos encanta es que el vecino tenga cada vez mejor percepción del servicio del administrador de finca gracias a que Brocalia aporta su granito de arena en un dolor que tiene diariamente y se lo resolvemos adecuadamente. Por tanto, entiendo que Brocalia como concepto hemos hecho decenas de miles de llamadas a administradores de finca de toda España. Jamás ningún administrador de finca ha dicho esto es una mala idea, ni se te ocurra. O sea, no habrá encajado porque tiene su forma de resolverlo. Pero es algo que el administrador de finca como profesional necesita y queremos convertirnos en ese referente en el que todo el mundo diga, bueno, pues si entre conversaciones de administradores de finca, pues no te comas la cabeza, tú vete con Brocalia y quédate tranquilo. Pues eso es un poco la idea que tengo yo, que la marca vaya mucho más allá de las personas. Claro. Y me has contado que tienes 3 hijas, ¿correcto? Sí, 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 sí. ¿Viene una cuarta generación aseguradora o por ahora ni miras? Bueno, esto ¿Qué como piensas ya de te eso? dije, también le dije yo a mi padre que no, o sea, mira, la mayor que está en la facultad es muy vocacional, está con magisterio, y las otras dos están todavía buscando su camino. Bueno, o sea, no es mala solución, pero bueno, no tampoco, no hablamos mucho mucho de eso en casa. Sí es verdad que vas aprendiendo cosas, eso, al venir de una familia de corredores, en casa procuro no ser muy intenso hablando de cosas de trabajo. Así que igual no ven esa vinculación tan grande, pero bueno, ellas decidirán. Yo me lo paso muy bien. Yo digo que, o sea, yo disfruto mucho con el trabajo que estoy haciendo. O sea que si algún día se quieren sumar, bienvenidas sean. Eso es. Desde una óptica positiva y un lugar, bueno, de que obviamente hay problemas, Sí, pero que bueno, que se disfruta jo, en también. el sector seguro le va muy bien a mucha gente. Quiero decir, es que es verdad, para un crío joven que está intentando buscarse su futuro, eh, se nos da bien. El mundo del seguro, si tienes un buen negocio, puedes crear empresas y eso muy estable durante mucho tiempo. Y esto yo creo que es un aliciente interesante para el que lo ve desde fuera. Igual también es cierto, y esto en base no solo a mi percepción, sino que a varias conversaciones que venimos teniendo en este podcast, no es la primera opción para muchos jóvenes
entrar al sector. O es por la tradición familiar, que bueno, también ha sido tu caso, que se exponen, o a veces por casualidad completamente. No es muy atractivo, pero porque ha habido una vinculación muy directa con la acción diaria de lo que tiene que hacer el corredor. Pero mira, a medida que los proyectos van creciendo, nosotros tenemos departamento de compliance, tenemos departamento financiero, tenemos personas en desarrollo, tenemos marketing y comunicación. Al final, yo creo que lo interesante de estos proyectos que están creciendo mucho es que, bueno, vendemos seguros, ¿vale? Vende seguros, pero hay muchas opciones dentro de una gran correduría, ¿no? Y es verdad que no es muy sexy el sector seguro, pero al final una compañía que utiliza metodologías más modernas, que tiene un equipo y gente en continua evolución, pues sí puede ser un sitio interesante donde aterrizar y sobre todo a nivel de estabilidad. Yo creo que esto es algo que deberíamos de vender mucho más a la gente. Excelente. Y bueno, ya para ir finalizando, las últimas dos preguntas. La primera, ¿cuál crees que será el rol del agente corredor de seguros en los próximos 5 o 10 años? Cuando se ha cuestionado mucho, quizás hace unos años con la instrucción de las InsurTech, si se mantendrían en vigor y tal, y bueno, los números demuestran un poco lo contrario. Pero ¿qué proyección le das? Nada, bueno, yo llevo 20 años escuchando que el corredor va a desaparecer, ya el auto solo se va a comprar por internet. Soy muy malo prediciendo, o sea, con predicciones hacia el futuro de lo que va a ocurrir. Lo que sí debe ser uno bueno es en detectar eh, qué puede hacer la tecnología por ti hoy para que dentro de 5 años tu modelo de distribución no desaparezca. Y en esa combinación entre el asesoramiento, entre el apoyo tecnológico y que las soluciones tecnológicas cada vez están más cerca de corredores más pequeños, es más accesible. Yo sigo pensando, o sea, que es eso, aunque ya te digo que me cuesta mucho trabajo imaginar, pero creo que sigue habiendo modelo para todos. Asesoramiento en zonas rurales pequeñas, gente que prefiere ese contacto cercano y que este modelo de distribuidor además está apoyado en tecnologías que están a su alcance, aunque su tamaño no sea muy grande. Yo yo creo que soy optimista ahí en eso. Seguirán existiendo un montón de figuras con distintos tamaños. Vale. Y dada tu relación con el desarrollo tecnológico, me imagino que estarás bastante apabullado o al corriente de la inteligencia artificial y el boom que ha tenido justamente Sí, este último año. sí, sí. ¿Qué casos de uso crees que son aplicables para el seguro? Quizás incluso ya estés utilizando y lo ves como una, me imagino como una herramienta tecnológica más, pero ¿por qué aplicaciones se te brillan los ojos? Vale. Yo siempre pienso en la menos evidente y la menos visible. Es decir, hablas de inteligencia artificial y todo el mundo piensa en un chat que da respuesta automática a un cliente en base a un comportamiento que parece incluso humano. Yo pienso más en la inteligencia artificial o en el machine learning son copilotos de los equipos de desarrollo. Por ejemplo, a nuestra gente de desarrollo la IA les ayuda a depurar código. Son asistentes, por ejemplo, para mí en la analítica de datos. O sea, no veas la caña que le meto al chat GPT diciéndole, júntame esta tabla con esta otra. Yo he perdido horas haciendo SQLs que para terminar sacando un informe que ahora, con una pregunta adecuada, te devuelve la información y te hace mucho más productivo. Utiliza el equipo de marketing y comunicación, hace unas comunicaciones mucho más eficientes, pero sigue necesitando a la persona de marketing que lo haga y sigue necesitando a la persona de datos que le pregunte. Y confío mucho en la integración de estas herramientas para uso interno. Si uno se pone el foco solo en lo bien que voy a quedar frente al cliente, creo que se está perdiendo un montón, pero un montón de horas de productividad que al final te permite, pues eso, otra vez, ser escalable, que es lo que yo creo que es la palabra que más repito dentro del equipo. La gente ya está harta deja de decir escalable, pero es que todo tiene que estar pensado para eso y tú te tienes que apoyar en la tecnología para eso. Me parece que es una linda reflexión como para también ir cerrando este episodio. Así que Alejandro, muchas gracias por este tiempo y por tu sabiduría también. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Bueno, gracias.